Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast. Este episodio es especial porque hay mujeres que caminan la vida con muchas capas o sombreros encima, de país, de idioma, de sueños, de familia, de expectativas, de miedo y también de mucha fuerza. Esa fuerza silenciosa que se construye haciendo cosas que muchas veces nadie ve. Hoy tengo conmigo a una mujer que entiende esos sombreros, esas capas, como muy pocas personas. Una mujer que ha vivido migración, reinvención, disciplina y que sobre todo ha usado su propio cuerpo como un espacio de transformación emocional. Silvana es una mujer latina venezolana que lleva dentro de ella varias vidas de alguna manera. La que emigró, la que aprendió a navegar el mundo corporativo, la que encuentra estructura en el bodybuilding y la que hoy quiere recordarnos que no existe el momento perfecto para empezar nada, pero sí existe el momento en que decides que ya no vas a esperar. Así que sin más nada que decir, bienvenida Silvana, porque hoy vamos a hablar de tus capas o de tus sombreros, como tú los llamas, de tus renacimientos y del amor propio que nace cuando eliges el silencio, un día a la vez. Justo hablábamos de eso. Muchas gracias, María. Súper feliz de estar aquí y de ser parte de este proyecto tan cool que estás creando. Y nada, súper feliz y espero poder inspirar por lo menos a una, dos, tres personas. Eso sería ya suficiente y creo que habré hecho una buena labor si logro eso. Vas a inspirar a muchas más que eso. Yo te cuento, Silvana, que desde hace mucho tiempo te sigo, obviamente en las redes sociales, porque nos conocemos de alguna u otra manera desde Mérida, somos de la misma ciudad. No éramos amigas, pero nos conocíamos, las familias, las personas. Y a mí me encanta la transformación que vas compartiendo en tus redes sociales, aparte, bueno, de la inspiración de cuerpo y no solo de cuerpo, sino de disciplina que muestras y tener este espacio de poder, primero que todo, hablar contigo y más de allá de hablar contigo, compartir esta conversación hermosa que vamos a tener hoy con muchísimas personas más. Eso realmente para mí es un propósito total. Y vamos a empezar a hablar de esa historia. La primera pregunta siempre es la más importante porque es la que nos hace conocerte y empezar a hablar de ti y es, ¿quién es Silvana Antidormi? Bueno, Silvana Antidormi es una mujer venezolana, como tú dijiste, latina, de Mérida. Tengo 39 años, 10 años de haberme ido de Venezuela. Vivo en Londres desde ese entonces, salí del país directo para acá. Eh, Durante estos 10 últimos años, básicamente después de que me fui del país, comenzó este proceso de transformación personal que, bueno, digamos un poco fue obligada y fue parte de la adaptación de poder vivir fuera del país y fuera de lo que era la normalidad para mí. Eh, y bueno, ha ocurrido en diferentes fases. Primero es una fase de reconocerte y de entender, de aceptar que lo que tú pensabas que podías llegar a ser ya no existe. Eh, Estar consciente y cómodo con esa idea de entender que a veces las cosas no se dan, pero es por una buena razón y eso te permite poder construirte de otra manera con este mismo proceso de la adaptación. Eh, Comencé, después de que me fui del país, decidí, siempre había tenido una fijación por el marketing. Antes, después de que me gradué de la universidad, hice el intento de hacer una maestría que no se me dio en ese momento, pero luego cuando llegué acá dije, pues tengo mi título universitario, me gusta el mundo del business, voy a intentar meterme por este lado. Mi primer trabajo fue como office manager, la persona que está encargada de la oficina, de mantener los snacks en su lugar y este tipo de cosas. Y también le daba soporte al equipo de marketing. Y así, de esa manera, comencé poco a poco, eh, con ¿cómo se dice? Hands-on, trabajando el día a día. Entonces me involucré mucho en los procesos y pues mis ganas de aprender también fue lo que me ayudaron a crecer rápidamente.
También tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con ese equipo. La directora de marketing de esa compañía fue mi mentora. Ella fue la que básicamente todo el máster que no pude lograr hacer cuando lo quise hacer, lo aprendí con ella y pues lo aprendí en el trabajo. Y luego de eso, muchos años después, vino la etapa del bodybuilding, que fue como otra etapa de reinvención para mí también. El gym siempre ha sido algo que me gusta, que me ha gustado desde hace muchísimo tiempo. Lo hacía, al principio lo hacía muy por el físico, por verme bien, por estar saludable. Y luego se fue convirtiendo en una rutina, en terapia emocional, en terapia psicológica, en estoy triste, me voy al gimnasio, me duele algo, me voy al gimnasio. Muchas veces lo hice, abusé en ese sentido también, pero bueno, se convirtió como en ese refugio para mí y también como una forma de drenar estrés, de drenar emociones negativas, básicamente. Luego, ya cuando yo decidí, ya cuando estaba acá, que fue el momento en que decidí que quería dar ese paso para competir, fue otro proceso de transformación personal, porque toda mi vida había dicho que no era una persona competitiva, que qué tontería pararse en un escenario y ponerse un bikini y competir contra otras personas y simplemente ser juzgado por un grupo de personas. ¿Sabes? Todas las cosas que normalmente dices cuando no estás en ese mundo. Pero luego, poco a poco, con el tiempo, y ya cuando comencé a entrenar de una forma más estructurada y de una forma más profesional, por así decirlo, empecé a descubrir todo este tipo de cosas o de beneficios que me daba la, simplemente el hecho de prepararme para una competencia. Ni siquiera en ese momento lo había logrado, pero comenzar a entender que puedes ir construyendo las cosas poco a poco, que no necesitas ser un experto desde el principio para poder lograr algo, em, y que necesitas tiempo, al fin y al cabo. La otra cosa súper importante también es que no te puedes comparar con nadie. Muchas personas tienen la ventaja de comenzar cuando tienen 20 años, 25 años, 30 años. Otras personas comienzan a los 35, 40, 50 años. Al final de cuentas, lo que importa y lo que vale es que tengas toda la intención de lograr el objetivo que te estés planteando y que también estés dispuesto a pasar por ese proceso de transformación personal. Es súper difícil, pero yo siempre digo que a mí me gustan los retos y que me gustan las cosas difíciles. Cuando me lo ponen fácil, me aburro. Entonces, bueno, es como un talento que lo he aprovechado de esa manera y bueno, también en otros aspectos más personales y de carrera. Pero bueno, esa soy yo, fue una presentación bastante larga. No, me encanta porque nos haces conocerte, nos haces conocer lo que ha sido tu viaje, ¿no? Ese recorrido de Silvana, de quién fue, de quién se ha convertido, de quién es hoy y de cómo lo logras, porque como dices, al final es el tiempo, darle el tiempo, concentrarte en ti, no compararte. Y mucho de eso, incluso cuando creo el podcast, me pongo a pensar en cómo exploro más la historia de las personas, que es eso, una línea de tiempo para no solo conocer quién eres hoy en día, sino en realidad también cuáles han sido esas decisiones que a lo largo del tiempo has tomado para ser quien eres hoy, para tener la vida que tienes hoy. Y me encantaría que exploráramos una, dos, tres decisiones importantes de tu vida que sientes que son las que hacen a la Silvana de hoy. Bueno, por supuesto la principal es haberme ido de Venezuela. Eh, es un poco, es graciosa la historia, o sea, graciosa desde mi punto de vista, porque al principio yo no me quería ir, yo nunca me quise ir, yo siempre me imaginé continuando con la empresa de mi familia, trabajando con mi familia, nunca, jamás me planteé irme del país. Se me dio esta oportunidad con mi expareja, los dos nos pudimos ir y comenzar un mundo nuevo y pues así hice y pues obviamente eso trajo una serie de transformaciones de ahí en adelante que me han convertido en la persona que soy hoy, por supuesto. Como te digo, cada vez
que he tomado una decisión, he tomado la decisión sabiendo que es lo mejor que tengo que hacer en el momento, aún sin estar convencida 100%, muerta de miedo, llorando, o sea, cosas infinitas, ya te imaginarás. Pero siempre lo he visto como, vale, este es el camino que tengo que tomar, esta es la decisión correcta para mí, esto es lo que me va a llevar a estar en un mejor lugar, X, Y, Z, y yo me lanzo. Esa es la forma en la que funciona para mí. Eh, una, una coach que tenía antes me dijo una vez que eso era ser valiente, hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Es el hecho de no bloquearme. Pero bueno, esa ha sido una de las cosas, obviamente, irme del país, transformarme, comenzar una vida nueva, una carrera nueva, etcétera. La segunda cosa, obviamente, es el fitness. Eh, o ser profesional en el mundo del fitness, porque como te he dicho ya lo venía haciendo desde mucho antes, porque me enseñó, que fue algo que no mencioné antes, pero me ha enseñado a, a entender que las cosas se construyen con tiempo, que lo más importante que hay que tener para cualquier cosa es paciencia, es saber que eh, tienes que trabajar todos los días. Hay algo que siempre me llama mucho la atención, que dicen que la suerte te consigue cuando estás ahí afuera en el trabajo. Eso es exactamente, así funciona exactamente. En muchas ocasiones, por ejemplo, tengo un ejemplo, durante el COVID, la empresa que estaba trabajando hicieron reducción de personal por las mismas razones por COVID, y yo fui una de las personas afectadas, estuve sin trabajo por 3 meses y durante esos 3 meses lo único que hice fue, o mi trabajo era buscar trabajo. Y habré enviado 500 aplicaciones, al menos, y conseguí un trabajo. Y recuerdo que la gente me decía, eres muy afortunada, Silvana, porque conseguiste trabajo durante esta época. Y yo pensaba, tal vez soy afortunada, tal vez es que envié 500 aplicaciones y nunca me rendí. ¿Sí me explico? Eh, un poco de ambas cosas. Obviamente las oportunidades no van a llegar a tocarte la puerta, tienes que salir y bueno, es una combinación de las dos cosas. Eh, y otra cosa que me ha transformado, esto es más reciente también, es, yo lo llamo como el camino a encontrarme conmigo misma. Yo siento que a través de los años tú lo describes como la cebolla, irle quitando las capas y llegar hasta el centro de la cebolla. Así mismo lo veo yo, no lo llamo la cebolla, pero yo lo llamo encontrarme conmigo mismo. Yo siento que a partir de, o a lo largo de toda tu vida, tú comienzas obviamente siendo un bebé, no tienes mucha conciencia de quién eres, aprendes de tu círculo familiar, de tus amigos, y esto se continúa a lo largo de la vida, obviamente se intensifica más durante la adolescencia, luego te conviertes en un joven adulto, igual estás muy expuesto a otras cosas, quieres complacer a otras personas, quieres ser el más visto, ser el más reconocido, ser esto y ser aquello, entonces estás como muy afuera, estás como pendiente del mundo a tu alrededor, pero no estás aquí adentro. Entonces yo siento que en los últimos 2, 3 años he ido o he comenzado este camino de llegar hasta mi esencia, hasta mí misma, volverme a encontrar conmigo misma y aplicar la honestidad radical, es como yo lo llamo, es yo sé quién soy, yo sé que me gusta, yo sé que no me gusta y no necesito que me estén diciendo lo contrario. O sea, yo tengo la capacidad de, de deducir por mí misma qué me sirve, qué no me sirve y de no ser manipulada por decisiones externas. También ha sido, me parece que es un proceso muy bonito, es algo que desde mi punto de vista lo veo muy profundo y muchas personas ni siquiera lo entenderán o jamás se lo han contemplado en su vida, pero es un proceso muy introspectivo y que me ha llevado a conocerme más y a ser más firme también con mis decisiones, tener más respeto por mí misma, por mi cuerpo, por mis relaciones y nada, y a conocerme mejor. Qué lindo como describes lo bueno, lo malo en el sentido de evolución. Me encanta que dices, soy valiente.
Soy valiente porque confío en que, y esta es mi pregunta, ¿confías en ti, Silvana? Porque cuando tienes que tomar una decisión y dices, soy valiente porque la tomo, no importa las dudas que tengo, el miedo que tengo, sé que es lo mejor para mí y en el momento tal vez no se puede sentir. Hay muchas personas que no se atreven a tomar la decisión. Tú la tomas porque sientes que confías en ti, porque sientes que lo logras. Dos razones. Digamos, la principal o la original es que auténticamente me molesta sentir miedo por algo y limitarme por eso mismo. Cada vez o sea, un ejemplo, una montaña rusa, me puede dar todo el miedo del universo, pero no voy a dejar de montarme porque tengo miedo. De hecho, es como el impulso. Como que entre más miedo tengo, más lo quiero hacer. Es esa, em, como esa atracción por las cosas difíciles, por lo que te decía antes también, que yo siento que soy una mujer de retos. Cuando a mí me ponen un reto enfrente, yo, uff, sí, ahora sí, estoy feliz. Em, y bueno, y lo otro es que he construido también la confianza en mí misma. Ya he logrado muchas cosas, muchas de esas veces que me he atrevido a tomar decisiones que de momento parecían una locura han resultado súper bien. Muchas veces en el mismo camino, mientras lo iba logrando o mientras iba construyendo, haciendo lo que sea que quería hacer, me daba cuenta que sí era el camino. Muchas otras veces también en ese mismo camino me he dado cuenta que no era la decisión correcta y he logrado hacer un cambio, modificar, hacer lo que debía hacer, pero es parte de vivir, ¿sabes? No me quiero permitir o no soy una persona que se permite simplemente no intentarlo, porque y entonces, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Eh, Hay muchas otras cosas, por supuesto, que tengo en mi lista, en mi bucket list, que en algún momento las llegaré hasta allá, pero así es como lo veo. Sabes que dicen, y se dice o es reconocido que la confianza se construye por pequeñas acciones, por cosas que te propones que vas logrando. Así sean súper pequeñas como hacer tu cama en la mañana o recoger tus platos después de comer, ya son pequeños logros y así básicamente manejo mi vida. Me gusta vivir en el orden, incluso aunque viva sola, mi casa está organizada como si tuviera visita llegando en media hora. Eh, lo que más me da confianza es el hecho de que soy real y honesta conmigo misma, incluso aunque nadie me esté viendo. Entonces, ese respeto por mí misma también me hace sentir que estoy tomando las decisiones correctas. Nice. Nice porque suena como que estás muy alineada y no es como que, bueno, probablemente no es que Silvana nació alineada, sino Para que con nada. el tiempo, con el tiempo has entendido lo que tienes que elegir, lo que tienes que dejar, te duela en ese momento porque sabes que más adelante te va a traer algo mejor y si no lo pruebas, ¿cómo sabes? Me Correcto. encantaría que exploráramos tu cajita de herramientas, esa que te acompaña, que te ha acompañado, esos recursos técnicos, hábitos que te mantienen enfocada para avanzar. A ver, obviamente la principal es la disciplina, o bueno, la principal porque digamos que es lo que más represento por el hecho de estar ligado con el bodybuilding y con el fitness, pero también aplica para todos los demás aspectos de mi vida. Aplica para desde lo que como, los suplementos que me tomo durante el día, de la manera en la que me relaciono con personas. Disciplina me refiero a, por ejemplo, en esto de relacionarse con personas, ¿sabes? A mantener contacto constante con las personas más cercanas a mí, a hacer mi esfuerzo, digamos, en esa parte de las relaciones. Em, Otra cosa en la cajita de herramientas sería la paciencia, que como te decía, no es que sea una de mis virtudes, no nací con muerte, con paciencia eh, de sobra, en realidad es algo que también he construido con el tiempo y que me siento muy orgullosa de eso porque ha sido muy personal.
algo que yo misma lo he notado, lo he observado, he visto la evolución durante el tiempo y como te digo, es un trabajo en progreso, pero, pero es algo que lo puedo ver, que lo puedo sentir, que me ayuda a calmarme en situaciones en las que de otra manera estaría muerta de ansiedad. Eh, pero nada, es eso, es entender que todo lleva tiempo, que nada se construye de un día para otro, que no hay salidas fáciles, que siempre las salidas fáciles te traen consecuencias de vuelta. Eh, y bueno, y la última sería balance, porque pienso que es también como que lo que le da el toque a mi personalidad, que así como me gusta la estructura, como me gusta la rutina, como me gusta, etcétera, el orden, también de vez en cuando me gusta salirme, me gusta, soy muy fuerte, muy decidida con las cosas, con las decisiones que tomo, pero también tengo flexibilidad cuando necesito tenerla. No es que soy que voy al gym todos los días y no descanso, no, si me siento mal, me tomo los días de descanso, no pasa nada. También es porque es algo que desde mi punto de vista lo pienso hacer toda mi vida, es un estilo de vida y no es algo que me tenga que me cree estrés o que me crea presión de vuelta, sino todo lo contrario. Siempre para el gimnasio o el fitness, sobre todo, lo he protegido como si fuera un bebé para mí, porque como te dije, es mi salida, es mi escape. Entonces, es un lugar muy sagrado para mí, para estar con mis pensamientos y para enfocarme en mí misma también. Mm, muy, muy en balance, como dices, muy en balance todo lo que integras en tu vida y que al final es lo que vives, lo que respiras, cómo la vives. Em, Hablamos de transiciones, hemos hablado de cambios, de evolución. ¿Cuál es la transición que más ha desarmado a Silvana y que de alguna manera la ha ayudado a reconstruirse? Y no sé si esa es la misma que es la que te ha ayudado a construirte completamente. Pues sí, fue un poco de destrucción y construcción gracias a eso, pero bueno, todos los procesos en realidad son así. Cuando, por ejemplo, si quieres aprender algo, tienes que desaprender algo que ya sabías antes potencialmente, a menos que lo estés aprendiendo de la nada. Pero eh, una situación personal que ocurrió en la mitad de mis 30, en este momento tengo 39, no, al comienzo de mis 30, perdón, 32, que me hizo darme cuenta que es esto que te decía antes de como estar muy afuera y muy externalizada y no más en mí, enfocada en mí misma. Eh, pero bueno, para bien o para mal, fue una situación que me hizo ver todo este tipo de cosas, que me hizo ver sobre todo que era lo que me faltaba para sentirme segura conmigo misma. Sentía que no tenía estas herramientas, que no me sentía que podía tomar decisiones. Tal vez en ese momento no había intentado mucho, no había avanzado tanto, no había probado tantas cosas diferentes. Eh, y bueno, simplemente me di cuenta en la situación en la que estaba y fue así, tomé la decisión. Como te dije, también como te decía antes, simplemente tenía miedo, no sabía qué hacer, pero tomé una decisión y por ahí empecé y luego de eso, pues todo se fue aclarando un poco más. Em, pero sí, creo que esa sería la mejor respuesta. ¿Tú crees que es esta decisión o qué parte de tu historia te lleva a necesitar más estructura, más disciplina? Básicamente vivir fuera o irme del país, haber cambiado, haberme mudado para acá, para Inglaterra, porque obviamente si lo comparamos, Venezuela es un país en el que las personas o la mayoría de las personas viven sin estructura, porque esa es la forma en la que se maneja todo en el país. Mientras que si lo comparas con acá, acá todo se basa en el calendario. Tú vives con el calendario en la mano, tú planeas tus citas con tus amigos con el calendario. No es nada,
espontáneo, o no, esas cosas no suceden. Entonces, entendí que tenía que adaptarme, pero luego también en la adaptación me di cuenta que teniendo más orden y más estructura, era capaz de lograr más cosas. Como que al final del día tenía más tiempo para hacer muchas más cosas que cuando no tienes la estructura y simplemente vas improvisando por la vida. Eh, sí, me parece que es eso. Nice. ¿Cómo es ese primer día en el que te das cuenta que ya no eres esa misma Silvana que se fue de Venezuela? Hay una nueva persona. Eh, pues es gracioso porque me sucedió cuando la primera vez que volví a Venezuela después de casi un año de haber estado afuera, porque fue cuando más noté el contraste. Ya tenía cierto tiempo acá, ya me había adaptado, ya estaba trabajando, etcétera. Y cuando volví, todas estas situaciones de caos, de incertidumbre, de que necesitas a una, dos, tres personas para lograr una cosa, me... ese fue el momento en que yo dije, no, ya se comenzó, me sentí que, que era el comienzo de Silvana la adulta. Fue como día uno de la parte o de la versión número dos de Silvana. Una Silvana madura, una Silvana que entiende cosas que antes no entendía en la vida y ya, y eso. Es interesante porque sí hay días y hay momentos en los que tú dices, wow, entiendo totalmente lo que tengo que soltar para sentirme más yo, para sentirme más libre. ¿Cuál es esa etapa de tu vida que es más, que fue más difícil soltar, dejar atrás, pero que de alguna manera tú dices, no, bueno, yo renací en ese momento que dije, ya no soy esta persona o esta situación? Esa es un poco intensa, pero yo diría que eh, fue hace 2 años cuando decidí terminar mi relación de muchísimo tiempo, porque sentí que con eso también estaba terminando un ciclo de mi vida de otra vez de una Silvana que ya no era, de la Silvana más joven, de la Silvana más inmadura, de la Silvana que no sabía lo que quería o que estaba confundida con el tipo de cosas que quería. Obviamente, para una persona que vive sola en un país, pues yo no tengo aquí familia, yo no tengo nada, tengo tres, cuatro amigos, tomar esa decisión de irme a vivir sola fue, si venirme de Venezuela fue, ¿cómo se dice? Terrifying, y decidir mudarme sola fue 5 veces peor. Y, pero bueno, como siempre, me enfoqué en que eso era lo que había que hacer. El camino fue un poco turbulento, pero lo logré. Y luego, después me sentí orgullosa de haberlo logrado, porque en el camino me encontraba con muchas mujeres que cuando yo les comentaba que estaba saliendo de una relación, me decían, ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo haces? ¿No te da miedo vivir sola? Es muy costoso. Y yo pensaba, pues bueno, menos mal y tengo la oportunidad y el dinero y el valor de lograrlo y no de estar en un lugar donde no quiero estar. Entonces todo este tipo de comentarios me daban como más inspiración y más ganas de seguir avanzando. Y luego ya, bueno, han pasado 2 años desde eso. Una persona completamente diferente también. Estoy súper feliz, estoy súper orgullosa de haber pasado también por este tipo de cosas, de no tener miedo a qué van a decir, estás soltera con cierta edad, que no me importa nada. Lo que siempre me ha importado es encontrarme a mí misma, estar feliz, estar honestamente tranquila y segura de lo que soy y de dónde estoy. Y también confiada de que, como te digo, las decisiones que he tomado han demostrado ser buenas decisiones y siempre me han llevado a un lugar mejor. Entonces, ahora estoy súper enfocada en mí, mentalmente, emocionalmente, tratando de aprender cosas, de desaprender otras cosas también. Eh,
trabajando mucho en mi carrera, en el progreso de mi carrera también. Tengo planes, así como tengo planes, mis planes de bodybuilding o fitness, también los tengo internamente de carrera. También tengo otros personales y de familia. Entonces, sabes, súper feliz de estar en la posición en la que estoy. Pienso puede ser una posición privilegiada, pero también he trabajado bastante fuerte por eso. Entonces, lo que decíamos antes, o es trabajo, o es suerte, o son las dos, pero bueno, O eres la persona que te dice, ¿cómo lo haces que yo no pueda? ¿Sabes? correcto. Y muchas personas se encuentran en eso, en el vivir entre el miedo, en lo que fui, en lo que tengo que soltar, en ese proceso, porque dijiste, fue un proceso turbulento, un proceso probablemente solitario, no sé si lo llevaste acompañado, pero son procesos difíciles. Esos son No procesos sé. que, aunque estés acompañado, lo tienes que llevar tú solo, porque eres tú solo lidiando con todas las emociones en tu cuerpo, con todo lo que pasa por tu mente. Por supuesto, tuve a mi familia de apoyo 100%, pero yo fui la que atravesé el proceso, ¿sabes? ¿Nos puedes hablar un poco de eso, ¿no? Porque hay muchas mujeres que están en lo mismo. ¿Qué es lo más difícil de estar en ese proceso que al final, como tú dices, es solitaria? Lo más difícil es lidiar con tus propios pensamientos, con todas estas dudas de qué va a pensar, qué van a pensar los demás. ¿Me van a culpar a mí? ¿Qué voy a encontrar otra persona después? ¿Qué voy a hacer con esta edad? ¿Y qué voy a hacer? Y siempre haciéndote preguntas que no sabes, en realidad no tienes respuestas. Y esa es como la parte más importante y con lo que te tienes que, con lo que tienes que lidiar y también con lo que tienes que aceptar, que no tienes las respuestas, no sabes. ¿Cómo puedes saber el futuro? Es imposible. Lo único que tienes que hacer es tomar la acción ahora mismo. ¿Cuál es esa acción en ese momento? No sé, tal vez es tomar una decisión, tal vez lo que sea, pero hazlo, toma la decisión y ya, y mañana veremos. Entonces, eso fue así era como yo vivía mis días. Yo decía que yo vivía un día a la vez. Mañana, no sé, pero hoy es el día de firmar el contrato. Es, es horrible, es súper scary, todo lo que tú quieras, pero bueno, no sé, tal vez mañana no me siento igual, no sé. Entonces hoy firmaba el contrato, 2 horas en el teléfono con mi hermana, bueno, ya, otro día más y mañana y así. Em, y luego te vas dando cuenta que con el pasar del tiempo, estas mismas acciones te van dando esas respuestas que tú te haces. Eso por un lado, porque tú a veces tienes dudas, tú a veces dices, pero ¿y qué si estoy equivocada? ¿Pero y qué si no es lo que en realidad quiero hacer? Pero luego en el momento en que haces algo, en que firmas algo, tú dices, no, sí lo quiero hacer, porque si no, no estaría haciendo esto. ¿Sí me explico? Y la otra cosa es que a veces esa misma persona es la que te demuestra que sí era la decisión correcta también. ¿Sabes? Las conversaciones que suceden después, cuando tú muestras esa seguridad en lo que quieres y que ya no hay campo para más nada, ahí es cuando se comienza también a ver la realidad de, ¿sabes? Como estamos al mismo nivel. Y entonces esas mismas cosas que la otra persona va diciendo, tú las vas tomando y vas diciendo, no, sí, sí era la decisión correcta. Sí tuve la duda, pero ajá, esta es la respuesta. Y así iba yo también. De repente al principio tenía 1000 preguntas, ya al mes tenía 800 y así se iban respondiendo un grupito, un grupito, un grupito y poco a poco, pues ya después todo tuvo sentido. Em, pero sí, es el mejor consejo que te puedo dar, es toma la decisión. Obviamente confía en tu familia o en las personas más cercanas que tengas o en las que más confíes. em, Van a ser de bastante ayuda. Yo, por ejemplo, siempre decía que necesitaba hablar con gente para ponerme en perspectiva, porque a veces pierdes tu perspectiva, a veces te metes en un hueco en el que eres lo peor y... ¿Sí me explico? Entonces empieza la otra persona a decirte, pero ¿te acuerdas de esto? Pero recuerdas que tú dijiste esto, pero recuerdas qué tal. Entonces tú, wow, sí, ya recordé. Ya volví a ser
a mí misma, razonar. Eso es súper importante. Pero igual, aunque tengas el grupo de apoyo, muchas personas tienen grupos de apoyo, igual terminan haciendo lo que quieren hacer, es toma la decisión, sé firme con la decisión, ve poco a poco, un día a la vez, va a doler, pero hay otras cosas que duelen también y no pasa nada, al fin y al cabo se pasa y se te olvida y ya. Total, son pequeñas victorias. Pequeñas victorias. ¿Tú crees que son las pequeñas victorias las que realmente han movido tu vida? Definitivamente, definitivamente. Y si me comparo con la Silvana de antes, por ejemplo, lo que te decía, cuando estaba en Venezuela estaba muy estática. Era como si ya hubiesen decidido la vida por mí. Entonces, cuando me fui o cuando me vine, que tuve la oportunidad de reconstruirme, que al principio no parecía una oportunidad, parecía una pesadilla, pero ya ahora lo veo de otra manera, eh, puedo entender que necesitas esa presión, ¿sabes? La presión es buena, es bueno sentir dolor de vez en cuando. No estoy hablando de masoquismo, pero porque aprendes algo, te lleva a algún lugar, no sé, por ejemplo, si es una mujer, las mujeres somos las que pasamos por el dolor más fuerte de todos, que es el dar a luz, pero bueno, gracias a eso llegas a tener un bebé luego. Entonces, son este tipo de cosas. Quedarte estático, no hacer nada, no te lleva absolutamente nada en la vida. Toma riesgos, aunque sea muy chiquitico, aunque parezca insignificante. A veces ese riesgo es levantarte del sofá e ir a hacer algo por ti mismo. em, Sé responsable por ti mismo también. No hay nadie que venga a salvarte. Tú eres el único que te va a salvar, que te vas a salvar. Tú puedes tener familia, personas allegadas y todo lo que sea, pero al fin y al cabo eres tú solo. Y es tu mundo el que está acá adentro y el que tienes que cuidar. Eh, También tu cuerpo es el reflejo de de cómo eres y de qué tan responsable eres. Hay algo que yo tal vez es un poco fuerte, pero es la forma en la que yo lo veo también, y es que la forma en la que te cuidas y cuidas tu cuerpo también refleja mucho el orden en tu vida, cuánto te respetas también como persona, como ser humano, porque si te pones en el papel de víctima, en el que pobrecito yo, nadie me ayuda, necesito medicina, un médico para que me haga absolutamente todo, yo no soy nada, es como que están fuera de sí mismos, no tienen responsabilidad en sí mismos y en su propio cuerpo. Eh, Cuando ves este tipo de cosas, pues te das cuenta también que afecta en otros aspectos de la vida también. Es algo que se refleja mucho en muchos aspectos de la personalidad y, y sí, Te tengo dos preguntas, porque yo veo que hablas mucho de esa fuerza emocional, sí. incluso a veces es más que la fuerza física. La primera pregunta es, ¿qué significa para ti la fuerza emocional? Y la segunda es que nos hables un poco de la paciencia, porque queremos todo siempre, rápido, hacerlo, lograrlo, pero hay que hacer el amor con la paciencia. Mm. Lo que pienso de la fuerza emocional o de la forma en la que yo la veo es balance. Es que entiendas que en muchos momentos tienes que ser duro, no quiere decir que seas agresivo o que no puedas manejar tu eh, anger, tu rabia, Tu rabia. eh, pero que entiendas que en ciertos momentos tienes que ser fuerte y ser fiel a tus principios, a tus ideales, pero que también en ciertos momentos te tienes que abrazar un poco y entenderte y darte tiempo para pasar por ciertos procesos, porque no puedes vivir la vida solamente en este bucket de todo está bien, de tengo todo controlado, nada me afecta, no me dejo que nada me afecte, es imposible. No, tal vez puede que sea posible, pero te estás limitando también a vivir tu vida emocional al full extent, a su máxima capacidad. Em, lo veo como uno, manejar tu rabia es súper importante y
eso, encontrar el balance, saber cuándo rendirte, cuándo es el momento adecuado para llorar, para liberar toda la presión que puedas tener, sentir, amar, eh, porque todos los sentimientos buenos o las emociones buenas te hacen vulnerable. Pero también el hecho de que te hagan vulnerable quiere decir que si te lo estás permitiendo, quiere decir que eres valiente, porque te lo estás permitiendo y te estás dando la oportunidad. Em, no somos nadie sin las emociones positivas, sin el amor, sin etcétera, que básicamente es lo que nos convierte en humanos. Y la segunda pregunta que me hacías en relación a la paciencia pienso que últimamente es más escasa porque vivimos en un mundo en el que obtenemos todo así. Tenemos Amazon Prime en el que ordenas un paquete y te llega mañana a la mañana, pides comida y la recibes de una vez, dependiendo de dónde estás, puedes recibir comida de cualquier nacionalidad. Entonces, tenemos todo demasiado accesible. Eh, muchas personas, si nos vamos a esto de la composición física y del cuerpo, muchas personas recurren a cirugías o a tratamientos un poco más drásticos porque quieren llegar rápido, porque no sienten esa pasión por el proceso. Y básicamente eso es lo que quiere decir tener paciencia, es casarte o enamorar, no tanto casarte, pero enamorarte del proceso. Es entender que lo que cuenta o lo que vale es lo que haces todos los días, no el resultado final. El resultado final es la consecuencia de eso que haces todos los días, precisamente. Y no es fácil llegar ahí, obviamente. Depende mucho de tu estado mental, eh, muchas veces si tienes el dinero, entonces sientes que no hay sentido, que no tiene ningún sentido para ti esperar porque tienes los recursos para lograrlo, pero no siempre es el camino. Eh, hay muchas cosas que te enseñan caminar ese mismo camino, que no lo vas a aprender nunca si saltas de un lado a otro. eh, Crecimiento personal, es emocional también en muchísimos aspectos, es súper fuerte. Y aparte, como otra vez, como consecuencia, logras aumentar la confianza en ti mismo porque em, te puedes ver cumpliendo, pasando por todo este proceso, teniendo la madurez mental de entender que es algo que tienes que hacer y que básicamente te va a llevar al lugar a donde quieres llegar, pero poco a poco. Pequeños pasos, estructura, disciplina, confianza, eso te lleva a la valentía de Disfrutar cumplir el tus día a día, sueños, disfrutar el disfrutar el proceso. día a día. Vivir el proceso, me encanta como dices, tienes que vivir el camino, porque si te lo saltas, ¿qué enseñanza te deja? Exactamente. Qué bonito. Yo estaba aquí pensando mientras hablas que es muy interesante tener estas conversaciones realmente de describir quién es la persona, porque más allá de lo que nosotros vemos en tu Instagram, de lo que conocemos de ti, es toda esta historia, estos pequeños pasos, esta manera de pensar, ¿no? Y me encantaría ir dejando un poco como la Silvana mujer, me encantaría entrar un poquito ahora en lo que es el bodybuilding, porque yo sé que el cuerpo te ha enseñado lo que ninguna palabra, persona o experiencia te ha podido enseñar. Entonces me encantaría que nos hablaras un poco de eso. Uf, me ha enseñado básicamente de todo lo que, bueno, muchas cosas de lo que soy ahora, pero disciplina, respeto por mí misma, sobre todo por mí misma, por mi cuerpo, por el proceso. Eh, también accountability, no recuerdo la palabra en español. Apoyo, no es como apoyo, pero contar con, No, es más ser responsable, es más lo que eres. Cuando tú te comprometes con algo y luego tú lo vas logrando poco a poco, no recuerdo la palabra en español, la verdad. Em, pero sí, básicamente eso. Me ha enseñado también que muchas veces, aunque no parezca,
siempre soy más fuerte de lo que creo, de lo que mi mente cree. Muchas veces ves un peso y te asustas. De hecho, muchas veces me grabo haciendo los ejercicios para luego ver si lo hice bien o mal y me doy cuenta que mi cara hace la expresión de que está levantando el peso un segundo antes de que yo toque la barra incluso. Entonces ya es tu mente preparándote para, wow, es demasiado, no puedo con eso. Entonces luego lo haces y te das cuenta que sí lo puedes hacer. Eh, Eso es entender que soy más fuerte de lo que creo. Tal vez es algo que nos pasa a todos los seres humanos, nos limitamos mucho por nuestra mente, y me ha permitido también como o impulsarme a cruzar ciertos límites por esto mismo, de que, wow, me he dado cuenta que sí podía levantar 200 kilos en el hip thrust, entonces, ¿qué más puedo hacer? Déjame intentarlo. Eh, Eso, una de las cosas principales, también he logrado algo que me ha gustado mucho, que esto es más como también a nivel personal y de relaciones que a nivel físico, pero bueno, ha salido de ahí. He tenido la oportunidad de relacionarme con muchas mujeres de muchas edades, desde 20 años hasta 60 años que están en este mundo del bodybuilding. De hecho, encuentras en el grupo de mujeres de más de 40 años, es siempre más grande que el grupo de las más jóvenes, porque las mujeres van, sabes, vas construyendo a través de los años y cuando pasas de cierta edad, pues es cuando estás en tu prime. Eh, que es algo también que he aprendido a valorar y apreciar, que de la sociedad en la cultura de la que venimos, de la sociedad en la que venimos, existe esta idea de que cuando llegas a cierta edad ya eres basura. Te van a agarrar y te van a tirar hacia el bote de la basura porque ya no sirves para más nada. Y esto me ha ayudado a ver o a conocer muchas mujeres que me han enseñado que no hay límite, que todos los límites al final son mentales. Em, Mujeres que están divorciadas y tienen 3 hijos, mujeres que, no sé, se han construido sus tremendos businesses, y son independientes y mantienen a su familia y tienen un equipo de personas a las que las ayudan. Y yo digo, wow, qué fuertes somos todas las mujeres. Me ha hecho como respetar más a la hermandad, ¿sí me explico? Como a apreciar más todos estos aspectos de nosotras mismas como mujeres que si no hubiese estado en este mundo, no lo hubiese visto tanto, porque, por ejemplo, sí trabajo con mujeres en el mundo corporativo, pero no es la misma esencia, no son los mismos aprendizajes los que agarras de ahí. Sí, tal vez serán mujeres ambiciosas o tienen otro estilo de vida también, pero ese estilo de vida me parece súper atractivo, me parece que inspira a seguir luchando y a seguir haciendo todo este tipo de cosas por lo mismo, porque muchas veces veo una mujer mayor que yo, con, no sé, con una familia de 2, 3 niños, manteniendo un negocio, viajando, haciendo 3000 cosas y pienso, yo no hago nada con mi vida, qué perezosa soy, que solamente hago 3, 4 cosas con mi vida, ¿sí me explico? Em, Siento que me ayuda a expandirme un poco más y a entender que simplemente o sea, puedo seguir luchando y trabajando por este tipo de cosas y las puedo lograr también. Si ellas las han logrado, yo también lo puedo lograr. Te saca de tu propia perspectiva y te ayuda a que no estés en predisposición de alguna manera. Me encanta que también hables de cómo te inspiras por la comunidad de mujeres, que culturalmente has incluso sacado ese chip de tu cabeza que muchos tenemos. Sí. Y que de alguna manera esto te lleva a exponerte más, a inspirar a más mujeres, porque sé que una de tus goals es inspirar a mujeres. Y me encantaría que este mensaje, por más que seguro muchos hombres nos están escuchando, pero si pudieras darle un mensaje a esa mujer que todavía está esperando el momento perfecto por cualquier que sea la excusa, porque como tú dices, o viajes, o familia, o sola, ¿qué le dices desde lo más honesto de tu camino? En lo más honesto de mi camino le digo que tome el paso, que sea lo que sea, que lo intente.
no sé qué será, puede que sea una actividad diferente, leer un libro, ir a entrenar, salir a caminar, comenzar de poquito. Si jamás en la vida has hecho nada, puedes comenzar por 5 minutos y ya de 5 minutos a nada es un logro abismal. Y asimismo ir incrementando el tiempo, la intensidad, lo que sea de lo que estemos hablando y poco a poco esas mismas acciones te van a ir ayudando a tener más confianza en ti misma y en entender que lo único que tenías que hacer era dar ese primer paso para lograrlo y ya. Nice. Silvana, ¿cuál es el capítulo que estás escribiendo tú hoy en día? ¿Cuál capítulo estoy escribiendo? Será el de vuelta a mí misma. Sí, ese ha sido el objetivo en estos últimos años. Lo que te explicaba antes fue entender que había muchas cosas en mí que no eran auténticamente mías, que había estado o que estaba en ciertas situaciones simplemente porque me había dejado llevar, porque era lo mejor del momento, porque X, Y, Z, pero que no van conmigo en este momento. Entonces, me siento muy bien y muy segura de tener la capacidad de ver este tipo de cosas y, y de siempre apuntar o apostar por mí misma, en realidad. Em, Tal vez es un poco egoísta, pero es la forma en la que lo veo en el sentido de que, en lo mismo que te decía antes, nadie me va a salvar si no me propongo yo misma estar bien, sentirme bien, estar contenta, feliz con mis decisiones, etcétera. Absolutamente nadie lo va a hacer por mí. He visto, yo siempre aplico la regla de que hay personas que llegan a tu vida para enseñarte algo, bueno o malo. Tal vez es algo de ti, tal vez es algo de ellos mismos. Y algo que he visto mucho durante mi corta vida, como me gusta decir, es que hay muchas personas que llegan a cierto punto de su vida frustradas, culpando a otras personas de las cosas que tienen o de las que no tienen. Y eso siempre ha sido algo que me ha impactado mucho. Y recuerdo que desde hace mucho tiempo, incluso antes de estar como en esta mentalidad, pensaba, pero ¿por qué no toma responsabilidad de sí mismo? ¿Por qué siempre tiene que haber otro culpable o un culpable? Entonces, de estas experiencias que he visto vecinas a mí, es una decisión personal que tomé. Yo dije, yo no quiero ser así. Yo lo que sea que necesite hacer en el momento en el que lo necesite hacer, lo haré porque no quiero llegar a cierto punto de mi vida pensando, ay, ¿y qué si hubiese hecho esto? ¿Qué si no hubiese hecho lo otro? Eh, por lo menos ahora, a la edad que tengo, no hay absolutamente nada de lo que me arrepientas. Cuando me hacen esa pregunta de que nómbrame algo de lo que te arrepientas, y siempre me quedo pensando y de verdad que no hay nada, porque bueno o malo, me ha esculpido físicamente y mentalmente en la forma en la que soy ahora. Y lo agradezco, 100% agradecida, porque no sé en qué lugar estaría si no fuese así. Me encanta que respondas eso porque una de mis preguntas, y de hecho era la próxima que te iba a hacer, era si cambiarías algo de tu vida y me encanta como dices, bueno, obviamente hay procesos que seguro decimos, bueno, no fue un proceso muy nice, pero igual estoy aquí, así que la pregunta que voy a hacer, porque soy consciente del espacio y espero que volvamos a seguir hablando, Silvana, porque para mí personalmente me has inspirado muchísimo hoy. em, Quiero preguntarte, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan hoy en este episodio, aparte de todos los consejos magníficos que nos has dado hoy? Que se lleven un poquito de valentía en el bolsillo y cuando la necesiten la saquen y la utilicen. Eh, es una broma, pero es verdad. Pienso que si hay algo en lo que te puede inspirar es a dar ese paso y tomar la decisión. No sé qué será lo que tienes en tu mente en este momento, pero hazlo, porque el mejor momento para comenzar es hoy.
siempre existe esta broma del gym que dicen el lunes comienzo, entonces no esperas hasta el lunes, hoy es martes, empieza hoy martes o empieza mañana miércoles y así. Eh, y bueno, como hablé tanto de la paciencia, pues creo que es necesario también hablar de eso. Eh, Entender o ser un poco más consciente del mundo en el que vivimos en este momento, de que todo te bombardean con información por todos lados, incluso que no quieras, porque personalmente me pasa, a veces no quiero saber de algo y me entero porque me entero. Entonces es muy difícil tener la conciencia para saber qué es verdad, qué es mentira, qué es rápido y qué no es rápido. Entonces, lo más importante que tienes que entender es que nada que vaya a cambiar tu vida de una manera considerable va a suceder de un día para otro. Eh, Incluso aunque sea una acción que trigue ese cambio va a tomar tiempo y te tienes que enamorar del proceso, disfruta el día a día, consigue eso que te guste y que te inspire, y esto aplica para trabajo, para entrenamiento, para relaciones, para absolutamente todo, eso que te inspire a querer hacerlo todos los días. No te limites, si algo no te gusta, no hay problema, lo dejas, te vas. A mí me ha pasado, por ejemplo, con trabajos, pensaba al principio que era el trabajo de mis sueños y luego al cabo de 6 meses lo odiaba, no pasa nada, me busco otro trabajo y me voy. Es el hecho de no quedar, cuando caes en cuenta de que estás en el lugar incorrecto y luego sigues en ese círculo de pensar, estoy en el lugar incorrecto, no debería estar aquí, pobrecita yo, pobrecito esto, pobrecito aquello, entonces salte de ahí, toma la decisión, toma la acción y ya, y ser responsable por ti mismo, por o sea, por ti mismo a nivel emocional y a nivel físico también. Bueno, a mí me encanta esa analogía que das, que saca la valentía del bolsillo. Yo creo que si uno hace ese ejercicio, o sea, como que déjame hacer un momento la valentía que me dio Silvana, déjame sacarla un momento, y respiro y probablemente te ayuda, ¿viste? No te la Lo voy a gastes toda, aplicar. no te la gastes toda en un solo No, golpe. poco a poco, hay que llenarla también. Me encanta. Exactamente. Oye, Silvana, muchas gracias por abrirte con tanta sinceridad. A mí me encantó tu historia. Personalmente me voy con que es el recordatorio de que la vida no se transforma con grandes saltos, sino con pequeñas decisiones, silenciosas muchas veces, pero hay que repetirlas todos los días. Y para mí nos dejas una imagen poderosa, la de la mujer que se construye a sí misma sin esperar permiso de nadie. Y a las mujeres y a los hombres también que nos escuchan en este episodio, tu cambio no empieza cuando estás listo, empieza cuando te cansas de esperar y decides ser valiente. Así que gracias por acompañarnos en I Am Maria Podcast. Este es un espacio para recordarnos que la identidad no se descubre una vez, se descubre en cada etapa de la vida. Gracias, Gracias, Silvana. María. Hasta la Gracias, próxima. María. Bye.